Iglesia del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el ministerio La Voz a la Conciencia a cargo del siervo de Dios, José Irmes Ramírez. Carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Y escape del lazo del diablo en que estás cautivo a voluntad de él. Y escuche la parte que habla este texto. Cautivo. Estás cautivo. Segundo, a voluntad de él. Y cuando hablamos de cautivo, estamos hablando de alguien que está retenido bajo su voluntad, en contra de su voluntad, que no puede salir aunque la persona quiera, y que está a voluntad no personal, sino a voluntad de la persona o del sujeto o de la situación que lo tiene cautivo. Y vamos a ocuparnos un poquito sobre la palabra voluntad. La voluntad de la mayoría de nosotros no es la voluntad de Dios. Nosotros debíamos de estar cautivos a la voluntad de Dios. Debíamos de estar cautivos a la obediencia a Dios. Nosotros debíamos de estar cautivos a la sujeción a Dios. Deberíamos de estar cautivos al temor de Dios. Y entonces esto nos daría una solución que no tendríamos problemas para nosotros hacer la voluntad de Dios. Pero cuando uno mira el contexto, hablando esto de voluntad, hablando esto de cautivos, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento le tiene que decir al pueblo judío, porque ellos no querían salir de su cautiverio, no querían salir de la voluntad, de la religiosidad, de la idolatría, de la apariencia. Y cuando Él viene y les habla, ellos les dicen, jamás nosotros hemos sido esclavos de nadie. Un padre tenemos y ese es Dios. Entonces Jesús les replica, les dice, si vosotros tuvierais el Padre que dicen, a mí me oirían. Y ustedes están diciendo que solamente ustedes tienen a Abraham, que es su padre. Y si ustedes proceden de Abraham, inmediatamente ustedes tendrían que estar cautivos a lo que yo les estoy diciendo, porque yo procedo también de Abraham. Y entonces ellos le dicen, no, usted es hijo de fornicación. Y se enfurecieron y procuraban entonces quitarle la vida. Entonces les dijo, tiene que usar una palabra muy dura, pero que en el contexto que uno lee ahí, es en el momento que ellos estaban. Y él les tiene que decir, vosotros
Estás cautivo bajo la voluntad de vuestro padre, el diablo. Porque las obras de él queréis hacer. Ya querían hacer la voluntad del mundo. Y usted sabe que la Biblia dice, el mundo entero está bajo las manos ¿de quién? Del maligno. Entonces, ellos querían seguir sujetos a su voluntad, sujetos a su yugo. Porque esa es la estrategia del enemigo, hermano. Que usted crea, que yo crea, que en la condición, en el estado, en el nivel que me encuentro, en la forma que yo estoy actuando, que yo estoy obedeciendo, que yo estoy haciendo, estoy bien. Que yo no lo vea como un pecado. Que yo no lo vea como una ofensa hacia Dios. Que yo no lo vea como algo malo hacia Dios. Que yo lo acomode de tal manera a mi vida que yo mismo me engañe. Mas por dentro hay una conciencia que me está diciendo, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Mas ellos sabían que esto que estaban haciendo no estaba bien. Pero ellos estaban cautivos, hermano, a las tradiciones, a todo el montaje que ellos habían hecho para parecerse hijos de Dios. Por eso el Señor tiene que utilizar en muchas ocasiones la palabra: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera lucen muy hermoso, pero por dentro está lleno de pudrición, de cosas que no sirven. Y podemos estar muy bien parecidos y aparentados por fuera como cristianos. El diablo nos puede hacer vestir como evangélicos. El diablo nos puede, hermano, dejar inclusive hablar como evangélicos. Pero él sabe que no somos evangélicos. Ayer precisamente tuve que aclararle a un comerciante, porque él y otro querían como meterme situaciones como que de otra mujer. Le dije, no, soy cristiano, soy casado, eso hace muchos años no lo practico. Entonces el hombre dice, pero verdadero cristiano. Le dije, sí, verdadero cristiano. Porque hay muchos que aparentemente creen que son cristianos, pero no son cristianos. Y le dije, hay muchas iglesias también que han cogido el evangelio como negocio. Y dijo, sí, porque yo iba a una iglesia y allá me ponían los sobres. Le dije, la Biblia no dice eso. La Biblia exige que el verdadero hijo o hija de Dios debe de hacer las cosas voluntariamente para que reciban bendición. Y de tal manera que el hombre reaccionó, y cuando nos íbamos a venir dijo, Dios lo bendiga. Le dije, Dios le bendiga. Porque uno tiene que ser lo que es donde sea, donde esté. O sea, uno no puede aparentar ser cristiano aquí en la iglesia, ser evangélico aquí dentro de la iglesia, y tratar de obedecer a Dios aquí en la iglesia, tratar de estar bajo la voluntad de Dios aquí en la iglesia, pero cuando salimos a la calle, estamos bajo la voluntad de la calle. Cuando llegamos a la casa,
estamos bajo la voluntad de la casa. Entonces allí empezamos a andar bajo el dominio de varios señores. Está cautivo, usted quiere, desea agradar, desea servir. Como decía el hermano me decía, es que todos, hermanos, automáticamente todos los que como creyentes queremos participar. Pero yo digo, ¿es un deseo en el espíritu o un deseo de la carne? Porque si yo deseo servir al Señor, yo me debo, hermano, preparar para servir al Señor. Yo debo de tratar de agradar a Dios en todo sentido, en todo lo que Él me dice. No lo que diga yo, hermano, como pastor, porque lo que diga yo como pastor ante la palabra pasa a un segundo plano. Aquí el punto enfocado a que la iglesia, el pueblo de Dios, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, es a la palabra, es a la Biblia, es a lo que nos diga el mensaje de la palabra, es lo que nos enseñe la palabra, porque la palabra es la que nos limpia, la palabra, hermano, es la que discierne nuestros pecados, la palabra es la que nos abre a nosotros el entendimiento. Si dejamos que esa palabra penetre, la palabra es la que nos liberta. Pero si está cautiva nuestra voluntad, entonces no podemos obedecer a Dios como Él quiere. Por eso a usted le queda difícil venir a ayunar sin que lo empujen. Porque yo le aseguro, si mi esposa le dice mañana hay ayuno, más de una viene. O sea que quieren seguir al Dios esperanza. Si el pastor les dice, hermano, mañana tenemos ayuno aquí porque más de uno se aparece, siguen al Dios Irne. Y resulta que el Dios Irne no los puede salvar. El Dios Esperanza no los puede salvar. El único que vino a salvar al pecador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a Él es que tenemos que seguir. Él fue el que dijo, ser imitadores de mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os da. Pero no queremos estar cautivos bajo la voluntad del Señor. No queremos estar cautivos bajo la obediencia a Dios. Hermano, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué se me apega a mí algo, escuche bien, que yo sé en mis adentros que no es de Dios, que no está bien? Aunque me diga usted está bien, aunque me diga mi esposa está bien, aunque me digan mis hijos que está bien, yo sé en mi corazón que no está bien. Y no debo de hacerlo. Y no debo de aceptarlo. Y no debo de someterme, de rendir mi voluntad, de rendir mis deseos hacia eso. Porque dice, el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Esto nos puede estar hablando de que podemos no permanecer, hermano. Podemos estar aquí, pero si no hacemos la voluntad de Dios, nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. Usted de pronto se enoja, es que el pastor a mí no me usa, es que el pastor tiene preferido, yo aquí no tengo a nadie preferido. Para mí, todos los hermanos, Dios los ha llamado para servir. Pero no todos quieren servir. Pero no todos se quieren preparar para servir. No todos quieren andar bajo la voluntad de Dios. No. Y mire que uno es tremendo, hermano. A veces uno por no hacer la voluntad de Dios, me decía un hermano,
empezó con unas como parábolas a hablar, hermano, y a usted le gustaría de pronto ustedes tener un pie mocho. Le dije, no, yo no acepto eso. Y ay, hermano, y la palabra, ¿para quién sería? Le dije. Ahí mismo soltó la carcajada. Uno sabe cuando está uno en contra de la voluntad de Dios. Donde no tiene nadie es que ponerse a decirle, vea usted, Dios le habla a uno al corazón. Y Dios también, cuando le va a decretar una situación a uno, se la decreta y así no lo nombre con nombre. Por medio de la palabra usted se da cuenta que es para usted. ¿Por qué? Porque usted está andando fuera de la voluntad de Dios. Yo estoy andando fuera de la voluntad de Dios. Y Dios lo que hace es darme una advertencia para que me enderiece, para que entre a la voluntad de Dios, para que salga del cautiverio que yo tengo. Porque vuelvo y le digo, a mí me parece que está bien. Yo creo que está bien. Y si usted me dice, yo hasta me enojo. Si el Señor me habla por la palabra, ¿sabe qué digo? Eso fue por echármelas a mí. Ahora no vuelvo. Eso es lo que más de uno aquí le pasa. No me desanimé y yo no vuelvo por allá. Le pregunto, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? El Señor no pierde nada. Porque allá afuera, usted no se da cuenta quizás, pero hay gente que está diciendo en sus propias palabras, yo quisiera ser como esa persona. Y es que yo quiero ir a la iglesia, pero no puedo porque está bajo la voluntad del enemigo. Están, hermano, cautivos, como dice la palabra. Yo le mostraba ayer, a mí siempre me gusta cuando voy a alguna situación de vuelta de la iglesia, siempre me llevo un hermano y lo meto a la 16, a la olla. Y le dije, mire hermano, mire ese señor, con la pata llena de clavos, partido, viejo, tirado en un andén, lloviznándose. Y uy, hermano, el diablo quiere verlo a uno destruido. Claro. Él no quiere que usted esté así. Él no quiere que usted y yo obedezcamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe los privilegios que Dios tiene para los hijos que le obedecen. A Él no es porque le hayan contado, Él ya estuvo allá. Usted ve que dice la Biblia que sobre las piedras preciosas se paseaba, sobre el juego, que tenía un privilegio, hermano, que Él estaba encargado de la alabanza. Se tocaron instrumentos el día que se fue a hacer. Él sabe cómo trata a Dios a los que le sirven. Entonces, por eso Él está tan bravo. Porque una de las cosas que dice el Señor es, yo voy a reemplazarlo a Él. Y por eso dijo, este pueblo he creado, ¿y qué? Para eso fue que nos creó Él, para demostrar que aunque no éramos 100% espíritu, éramos, digamos, más carne que espíritu, le podíamos ser fiel y le podíamos servir a Dios. Para demostrarle a Él que todavía habían seres que Dios creaba que podían morir siendo fieles. Pero usted se preocupa porque está cautivo bajo la escasez, porque está cautivo bajo que no hay empleo, que está cautivo porque se le vino un problema, que está cautivo no, hermano, no se preocupe tanto por eso. Preocúpese por buscar a Dios. Preocúpese por estar bien con Dios. Busque a Dios, búsquelo, hermano. Si usted no tiene trabajo, hombre, ¿qué se queda en la casa? Hermano, ¿qué se queda dando vueltas como el caracol? Dígale, vámonos hoy. Vámonos a ayunar. No tenemos comida.
no tengo trabajo. Vámonos a ayunar, toda la familia. Vamos a estar allá todo el día a ver qué hace el Señor. Y yo le aseguro que algo tendrá que hacer el Señor a su favor. Pero la persona cautiva no entiende eso, hermano. La persona cautiva, mire, se engaña a sí mismo. Mire, aquí hay personas que tienen problemas serios, que tienen situaciones en la casa que no son de Dios. Pero, si usted le dice, hermana, ven, predique aquí, le aseguro que es capaz de pararse ahí. Hermana, venga, dirija, le aseguro que es capaz de pararse ahí. Sabiendo que lo que está transmitiéndole al pueblo no es de Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia, de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. De gracia recibiste, de gracia da. Usted no puede pararse allá al frente si usted tiene problemas, hermano, que están impidiendo la voluntad perfecta de Dios. Tenga carácter, al menos tenga temor espiritual, tenga responsabilidad con la salvación suya y con la de otros. No para que digan de todas cuentas, mire, Julano hizo esto, Julana hizo esto, y de todas cuentas ella se para allá. Usted puede hacerlo, pero está acarreando condenación. Porque a Dios a nadie le va a impedir que haga su rebeldía. Dios no a nadie le va a impedir que vaya en contra de su voluntad. No. Por el contrario, Dios lo deja. Pero en cada momento le está advirtiendo. En cada momento le está exhortando para que se vuelva de su mal camino, para que se meta a la voluntad de Dios, para que se someta a la perfecta voluntad donde Dios lo quiere tener. Pero si no quiere, la deja. Hay gente que no se alisa, hay gente que anda con su falda 3/4, hay gente que trata de andar bien en vestimentas, hay gente que de pronto no usa extensiones, hay gente que no usa otras cosas, pero tiene el anatema en su casa. ¿De qué le sirve? Si la Biblia dijo, háganlo uno sin dejar de hacer lo otro. Sin dejar de hacer lo otro. Algo que me llama la atención cuando Dios le va a hablar a este rey a través del profeta, le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Esto me habla de que Dios está pendiente de la casa, del hogar, de la familia que nos ha entregado. Que yo no puedo ser ordenado aquí, pero desordenado allá en mi casa. Eso Dios es claro, hermano. Y note usted que la Biblia también dice, el juicio comienza ¿por dónde? Por casa. Por casa. Entonces no, a mí no me importa. De igual manera yo estoy en lo que estoy y digan lo que digan. Usted puede decir eso. Pero aquel que tiene la última palabra es Dios. Usted puede brincar, yo puedo saltar, yo puedo decir, yo soy el pastor, aquí mando yo a él. La última palabra la tiene Dios. Y lo que me va a decir, usted era, usted fue, ya no es. La autoridad la tengo yo. Entonces, de nada le sirve a usted, de nada me sirve a mí estar como cristiano dentro de la congregación, pero estar cautivos bajo la voluntad del mundo. Entonces aquí dice, a veces podríamos pensar que tenemos buenas razones para hablar mal de alguien, como cuando un cristiano no ofende, o como cuando un cristiano nos ofende con algún comentario reflexivo. Pero recordemos que la venganza nos conduciría no a nada bueno. De mí puede usted hablar,
como lo ha hecho muchas veces. De otra persona usted puede hablar como lo ha hecho de otra vez, muchas veces. Pero la Biblia dice que los que hacen eso andan cautivos a las cosas de este mundo. Eso dice la Biblia. Pero la Biblia también dice que de toda palabra que sale de ¿dónde? De aquí, de esta boca. De la mía y de la suya. Que no sea conforme a la voluntad de Dios, tenemos que dar cuentas a Dios. Mire la trampa en que el enemigo lo mete a uno, hermano. Usted habla de su hermano en un momento de rabia. Habla del pastor, habla de quien tenga que hablar. Pero usted cree que tiene la razón y nunca, aunque usted supuestamente se siente restaurado, nunca se acerca a pedir perdón. Y usted cree que está bajo la voluntad de Dios. Usted cree que va bajo la voluntad de Dios. No vaya a tener sorpresas cuando se presente delante de Dios. O ni delante de Dios, que se muera o me muera yo y no me recojan los ángeles, sino los otros. Como llegaron a pelear, a contender por el cuerpo de Moisés. Usted no puede engañarse, yo no puedo engañarme. Nosotros somos dados a desobedecer a Dios. Nosotros somos dados a caer a las estrategias del enemigo. ¿Por qué cree usted, hermano, que el enemigo nos pone cosas que no son de Dios? No venga al culto, no ore, no se congregue, no evangelice, no ayune, no vigile. ¿Por qué cree usted que el enemigo pone todo eso al cristiano? Porque él sabe que si el cristiano no hace eso, se pierde. Entonces, aquí encuentro yo algo, hermano. Encuentro yo algo. Conseguiremos echar más leña al fuego. Además, no estaríamos haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad nuestra. La actitud de cada uno de nosotros, o sea, la forma de actuar como la que actuó Jesús. Él no dijo, imiten al apóstol Pablo, imiten al apóstol Pedro, imiten al apóstol San Juan, imiten al apóstol Judas, imiten al apóstol Tomás, imiten al apóstol Simón. No, él dijo, sean imitadores de mí. Todo el que no imite a Cristo le va a ser muy difícil de entrar al reino de los cielos. Así piense que está bien, así piense que va bien. Mire, hermano, no está bien. Escuche, bíblicamente lo digo. No caiga en esa estrategia del diablo. No está bien que usted en la semana se congregue el día domingo, pudiendo hacerlo en los cultos. No está bien, no saque excusas, que el trabajo. No está bien usted negociar con el día del Señor. No está bien. Usted está negociando es con su alma. Porque si es el día del Señor y llega a venir el Señor, si es el día del Señor y pasa un accidente y usted se muere, le da un paro al corazón, se muere, le da un derrame, se muere, ¿cómo podrá usted justificar delante de Dios? No habrá justificación. Y porque usted salió cansado de trabajar, no puedo ir hoy a culto. ¿Cómo justifica usted eso? Si no se cansó para ir a trabajar, ¿cómo si se va a cansar para venirse a sentar a oír la palabra de Dios? Mire, hermano, las trampas que el enemigo le pone al creyente. Y el creyente cae redondito.
¿Por qué? Porque al creyente le gusta seguir las corrientes de este mundo. Entonces aquí me dice, estaban injuriando, no se puso a injuriar en cambio, sino que siguió encomendándose al Señor. Y miremos lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Mire lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir ¿qué? ¿Para seguir qué, hermano? Sus pisadas, dejándonos ¿qué? Ejemplo para seguir las pisadas del pastor, para seguir las pisadas de la esposa, para seguir las pisadas del esposo, del hijo, no, las pisadas del Señor. Y mire lo que dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mire, con todo y eso, él cargó con la culpa suya y mía. Él no se puso a sacar excusa y a decir, no, es que yo no tengo por qué llevar el pecado de ellos. Es que ellos fueron los que... No. Él cargó con su culpa y mi culpa. La estrategia del enemigo no le funcionó. Él pensó que ya tenía control sobre la humanidad hasta que apareció el Hijo de Dios y dijo, envíame a mí. Yo pagaré por ellos. Yo daré el precio que pide por ellos. Y el precio no era otra cosa que la vida, que cada gota de sangre para lavarnos a nosotros los pecados con que nosotros estábamos cautivos bajo la estrategia del enemigo. Y el 23 ya dice, quien cuando le maldecían no podía con la maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que ¿qué? Encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. ¿Encomienda usted su problema a Dios? ¿Encomiendo yo mi situación a Dios? Eso es lo que nos está pasando. Estamos cayendo en la estrategia del enemigo porque no encomendamos la situación que vivimos a Dios. Porque creemos que el ser humano es más que Dios. Creemos que lo que viene hacia nosotros es más. Encomienda lo que vas a hacer a Dios. Pregúntele a Dios, hermano. Nadie es sabio en su propia opinión. Mire, el que cae en el error, el que cae en su propia desgracia, en su propio hueco, en su propia, digamos, trampa, es porque quiere. Porque hay un Dios que Él nos advierte. Si es de Él, si no es de Él, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. Si las cosas van a salir como Él quiere, si es la voluntad de Él que vamos, que hagamos, si es la voluntad de Él que aceptemos. Pero hay gente como este rey Acab, que cuando Micaías le hablaba, se enojaba. Hay gente así que se enoja con el pastor. Hay gente así que se enoja con el hermano. Hay gente que se enoja porque el pastor no les acepta lo que ellos quieren hacer. Y después quieren que el pastor les dé reconocimiento, que el pastor les dé, hermano,
alfombra roja y les diga bienvenido. No, hermano. Aquí tienen que hacerse las cosas como dice la Biblia. No es como diga yo, porque a la final yo también tengo que darle cuentas a Dios. Estaba convencido de que Jehová intervendría en el momento de la manera que estimara conveniente. Escuche esta palabra. El Señor Jesucristo estaba convencido que el Señor iba a intervenir en el momento que Él viera que tenía que intervenir y a su manera. Porque hay gente que quiere intervenir Él. Hay gente que cuando se ve necesitado, corre donde el político que le dé para una libra de arroz. Corren del tendero que les dé una libra de arroz. Corren de fulano. No, hermano. No. No. Aquí dice, estaba convencido que el Dios de Israel iba a intervenir. O sea, iba a meter su mano cuando hubiera que meterla. Es que Dios es de los que espera hasta el último minuto a ver qué hace uno. Que Dios es de los que mira la paciencia de nosotros, hasta dónde somos capaces de soportar. Él no va a actuar antes de que llegue la medida de lo que nosotros podamos soportar. Porque Él lo dice, yo no permito que ustedes sean probados más de lo que puedan resistir. Pero algunos nos desesperamos. Algunos, hermanos, pensamos que Dios no va a obrar, que Dios no va a actuar, que Dios no se va a glorificar, que Dios no. No. Dios tiene control de todo. A Dios no se le escapa. Mire, hermano, usted ve cuántos mosquitos estamos matando nosotros. ¿Cuántos mosquitos ha matado usted? Ya la cuenta se le ha perdido, ¿cierto? Dios tiene control de todos los mosquitos. ¿Sabe cuál es la tremendo? Que Dios sabe cuántos mosquitos son. Y si Él quisiera, se los llevaba. No va a tener control de usted y de mí. Qué triste nosotros no entender eso, hermano. Nosotros no deberíamos tener esa misma confianza en el Señor. Debíamos de controlar la lengua y no empezar a decir Dios no me oye, Dios no puede, Dios no actúa y no ayudarle a Dios. Es que hay gente que le ayuda a Dios. Hay gente que cree que Dios no es capaz de hacer lo que Él está pidiendo, lo que Él quiere. Hay gente que cree que tiene que darle un empujoncito a Dios. Hermano, a Dios no le ayuda a nadie. Dios es autónomo de hacer y deshacer cuando Él quiera. Dios si quiere hace que no sople bien. ¿Y quién le dice que no? Si quiere no sale sol. ¿Y quién le dice que no? Dice que Él manda los vientos. Él hace salir el sol. Entonces, ¿cuál es la preocupación suya? ¿A qué Dios es que usted está siguiendo? ¿Qué estrategias tiene el enemigo para hacernos dudar del Dios Todopoderoso? Mire esto, hermano. Y con esto pasamos al segundo punto. Efesios 4, versículo 1 al 3. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es que digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, que esta iglesia de Éfeso estaba andando, queriendo como desviarse. Y Dios tiene que soltarlos a través del apóstol Pablo y decirles, yo preso en el Señor, estaba preso en ese entonces, le dice, deseo que anden como es digno. O sea, que no anden de otra manera. Que no actúen en su propia voluntad, sino en la voluntad de Dios. Y ahora les dice en el 2, con toda humildad
y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos ¿a qué? En amor. Pero hoy la estrategia del enemigo es que usted no soporte a su hermano. Parece mentira que en el pueblo de Dios haya envidias, contiendas, pleitos, disensiones. Parece mentira en una congregación, hermano, ver que el uno está cargado contra el otro y que lo saluda porque ya le tocó allá al frente o le tocó al lado y porque el pastor dijo salude al que tiene al lado. Y le pasa la puntica de los dedos como con asco. Y le saluda como allá entre los dientes. Y tener que ver el otro que al otro hermano si lo saluda, lo abraza. A la otra hermana si la abraza y se ríe con ella. Y uy, hermano, qué triste. No soporta a su propio hermano. No soporta a su propia hermana. ¿Por qué? Porque está cautivo bajo las estrategias del enemigo. Porque la Biblia dice que a paz nos llamó Dios y que en cuanto sea posible nosotros debemos de estar a paz ¿con quién? Con todos los hombres. ¿Por qué tiene que haber distinción entre usted y su hermano? ¿Por qué usted no es capaz de mirar a su hermano fijamente? Y no decirle siquiera te amo, porque no alcanza esa palabra para decirle. Pero decirle, hermano, yo sí como hermano lo quiero. No es capaz de decirle esa palabra. Porque seguimos como los de afuera. Si este me habla, le hablo. Si este me trata bien, lo trato bien. No queremos seguir las pisadas del Señor. El 3 dice, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del espíritu, el vínculo de la paz. ¿Sabe qué es lo que nos hace tener distinción? Que no venimos a unirnos. Ese vínculo, esa unidad en el espíritu, es que todos vengamos a orar. Es que todos nos congreguemos, todos ayunemos, que no sea un grupito, que todos vigilemos. Pero mire el silencio sepulcral que hay en muchos cuando se les habla de ayuno, cuando se les habla de vigilia. Mire, tiran la cara, hermano. ¿Y eso qué es? Ay, ¿ayunar? Ay, eso ya pasó de moda. Pero la Biblia sigue siendo la misma. La palabra no va a cambiar, hermano. Pueden pasar los siglos. Seguirá siendo la palabra. Si nos unimos a ayunar, si nos unimos a orar, hermano, si convocamos un ayuno, mire, hermano, la voluntad que está cogiendo la iglesia hoy en día. Hablamos de que vamos a ayunar porque se están viendo situaciones, porque es bíblico ayunar. Y la gente a las 2 o 3 van saliendo y se van yendo. Como quien dice, a mí no me importa eso. A mí no me interesa eso. Vamos a vigilar. La gente va llegando a las 9, 9:30, como quien dice, si le da la gana, que me acepte a la hora que huye. Mientras que otros llegan temprano a clamar. Mientras que otros llegan temprano a tirar su cabeza sobre una silla, sobre el piso, a decirle, Señor, perdóneme, tenga misericordia. Mire la situación que estamos viviendo. Por favor, ayude a la iglesia. Usted llegar en esa forma apático. Y después decir, no, eso es por echármelas a mí. De veras. Pero yo sí le digo algo. Si nosotros no salimos de la estrategia del enemigo, muy difícil, hermano, nosotros vamos a alcanzar la salvación.
Porque el Señor no puede trabajar a gente atada. El Señor no puede trabajar a gente rebelde. El Señor no puede trabajar a gente que persiste en lo que Él le ha dicho que no lo haga. ¿Sabe qué es lo bonito del Señor? Que el Señor nos ha dejado un libre albedrío y a ninguno nos obliga. El Señor no va a obligarlo a usted. El Señor no va a obligarme a mí. Por eso yo quiero tocar una partecita del tercer punto, del segundo punto, porque estamos hablando de las estrategias del enemigo, que él usa 3 estrategias. Y la primera es la lengua, y esta es la que terminamos de ver. Y vamos a mirar la segunda, que es el sometimiento al miedo. Hay gente que se somete al miedo. Y mire, hermano, lo que dice Proverbios 29. Puede ir conmigo al 25. Proverbios 29 al 25, mire lo que dice. Es algo que nos habla de esa parte. Dice, el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Dios será ¿qué? Exaltado. El temor es un lazo. Y vamos enlazando con lo que decía segunda de Timoteo 2:26. Para que puedas escapar del lazo de ¿quién? Del diablo. El temor te lanza. No es posible que un cristiano le dé miedo orar con la luz apagada. ¿Por qué le da miedo orar con la luz apagada? ¿Por qué a un cristiano le da miedo quedarse solo en la casa? ¿Por qué? No debe de existir el miedo en un cristiano, debe de existir temor. ¿A quién? Porque a un cristiano le da miedo quedarse sin empleo. Pregunto, hermano, aquí hay varios hermanos de pronto que no tenían un empleo. Le pregunto, ¿se ha acostado con hambre? ¿Ha salido desnudo a la calle? No. No. Porque el que dijo, mi Dios suplirá todas las cosas que yo necesite conforme a sus riquezas en gloria, todavía las está supliendo. Si usted trabaja, Él es el que le suple la fuerza para que usted se gane el sustento. Si usted no trabaja, Él le suple. Si usted se viste, Él es el que le suple. Si usted duerme, Él es el que le suple el sueño. Todo lo suple el Señor. Entonces, ¿por qué nos va a dar miedo a nosotros? Porque nos quedamos sin empleo, nos da miedo. Porque nos vino un problema, nos da miedo. Porque estamos desanimados, nos da miedo. ¿Por qué? Si el Señor para todo tiene una respuesta. El Señor para todo tiene una solución. Y dice, examinemos las cosas, o examinemos 2 cosas que podrían llevarnos a las prisiones de miedo. Por ejemplo, ¿qué va a suceder mañana? No tenemos nada que comer. ¿Qué va a pasar? No tengo trabajo. ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué hacemos, mija, con los niños? ¿Qué hacemos? Mijo, ¿qué hacemos? Haga algo. Empieza una preocupación. Y el miedo nos hace preocupar. Y nos hace olvidar que la Biblia dice, cada día trae su propio afán. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad,
Ese miedo de morirnos, de morirnos, de morirnos. Y se nos olvida que la Biblia dice, pasamos de muerte ¿a qué? A vida. Eso se nos olvida. Entonces, por eso es que nosotros estamos como aprentados, apegados a estas cosas del mundo. Se nos olvida que el Señor dijo, ustedes van de paz, ustedes aquí son peregrinos, ustedes, la ciudadanía de ustedes no está aquí en la tierra, está en el cielo. Se nos olvida que el Señor dijo, buscar las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Se nos olvida que si alguna situación nos pasa, nosotros tenemos a alguien allá que está intercediendo día y noche por nosotros. Todo eso se nos olvida. Y por eso, esta situación nos gobierna. Como Pilato sabía que Jesús era inocente y al parecer no deseaba acusarle no deseaba causarle ningún daño. De hecho, admitió que nada malo había hecho para matarle. Pero Lucas nos dice algo tremendo. Él dijo eso, pero era de palabras. Lucas capítulo 23. El versículo 15. Mire lo que nos dice allí, hermano. Que con esto podemos mirar algo muy profundo aquí. Mire lo que nos dice. 23, 15. Ni aún Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea que habían dos hombres. Ni Herodes ni Pilato tenían una sola causa para matar a Jesús. Pero más sin embargo, ¿a quién escuchó? Al pueblo, ¿cierto? ¿Y quién tenía la decisión de dar la orden? ¿El pueblo o él como gobernador del pueblo? Era él. Y aunque él, después de que esto sucedió, porque si seguimos leyendo, mire lo que dice, hermano. Mire lo que dice. El 16. Le soltaré pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle, y uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Mire, este sí merecía morir. Y les habló otra vez Pilato, rindiendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito de muerte he hallado en él. Castigarle pues y soltarle. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato, mire lo que dice. Pilato
sentenció que se hiciese lo que ellos, ¿qué estaba haciendo aquí? Traspasar la autoridad de él, ¿a quién? Al pueblo. Eso no se puede hacer, hermano. Imagínese yo traspasarle la autoridad que Dios ha delegado a usted para lavarme las manos. Eso no se puede hacer porque tú das cuenta del que tengo que rendir cuentas hoy yo. Y si seguimos leyendo, mire lo que le dice. Y le soltó y le soltó en aquel que había sido, y soltó en aquel que había sido encarcelado por sedicio y homicidio, y a quien había pedido, entregó a Jesús a la voluntad de quién. Mire lo que dice, a la voluntad de quién, de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y lo pusieron encima, y le pusieron encima la cruz para que le llevase atrás a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer aquí cuando yo estoy cautivo bajo las estrategias del enemigo? Yo quiero hacer la voluntad del pueblo. ¿Cuántos de ustedes quisieran que uno como pastor les diera rienda suelta en lo que ustedes dicen, en lo que ustedes hacen? Y como vuelvo y le repito, hasta se enojan. Se enojan. Y es una braveza contra el pastor, porque no dejó que hiciesen lo que ellos querían. Pero mi pregunta, el día que Herodes esté delante de Dios para juzgarlo, ¿qué va a decir Herodes? ¿No fue el pueblo? ¿Usted cree que Dios le va a comer de eso? Dios no le va a comer de eso. Mire, por esto le termino. El día, hermano, que usted, como autoridad espiritual, que se haya dejado seducir de la voz de su esposa, de sus hijos, para usted admitir, alcahuetearles el pecado, ese día, usted es el que va a dar cuentas. El día, hermana, que usted esté delante de Dios y se haya dejado seducir de ese esposo inconverso, de ese hijo inconverso, de esa hija inconversa, y haya aceptado lo que él, lo que ella, lo que dijeron ellos como hijos, ese día usted tendrá que dar cuentas. Dios los va a mandar a ellos al infierno, pero usted va a llevar la peor parte. Y yo no me quiero condenar por usted. Y yo no quiero llevar la culpa suya. Por eso le explico la palabra. Si usted está bajo la estrategia que el enemigo le ha metido y usted no quiere salir, espere las consecuencias. Soberano Dios.